hasta que Cristo sea formado en mí. Así es como titulamos al tema de esta noche, hasta que Cristo sea formado en mí. Y lo estamos tomando del versículo 19 de este capítulo que acabamos de leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, así les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que el apóstol lo que desea, lo que anhela en estos hijos espirituales que eran los creyentes de Galacia, era que Cristo fuera formado en ellos. Y creo que cada uno de los creyentes debe de tener este anhelo, este deseo de que Cristo sea formado en nuestras vidas. Los Gálatas pertenecían a algunas tribus de los celtas que habían emigrado y habían llegado a una provincia romana, o se consideraba una provincia romana allá en los límites de lo que es la Turquía actual. Y por eso a veces de ahí toman también el nombre de los galos, de los Gálatas, ¿verdad? Al parecer, al principio recibieron muy bien el mensaje, ya hablamos de esto, ¿verdad? Del Evangelio de nuestro Señor. Por lo que leemos en la carta, vemos que también hay algunos pasajes en el libro de los Hechos y en algunas otras cartas donde nos habla sobre esto. Pero como también ya mencionamos, había un grupo de judíos que habían recibido el mensaje, que pensaban que los cristianos deberían de adoptar las costumbres judías, ¿no? Tenemos que recordar un poco la forma en que se nos narra, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, cómo fue creciendo la iglesia. Recordemos, la iglesia surge ahí en Jerusalén el día de Pentecostés, podríamos decirlo de esta manera. Ahí en Jerusalén comienzan el Espíritu Santo a inquietar. Y bueno, dice que la Escritura que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, en los idiomas de los que estaban ahí en ese momento en la fiesta del Pentecostés. Y al oír el Evangelio, y muchos decían, ¿qué es lo que está pasando? Y algunos dicen, creo que están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se levanta y comienza una predicación. Y ahí escuchamos o leemos en este pasaje que se convierten más de 3,000 en esa ocasión. Pero si vamos de ahí hacia adelante, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos cómo nos narra que después de la persecución que surge, después del martirio, valga la expresión también de Esteban, Felipe va a Samaria y ahí se funda la primera iglesia ya fuera de Jerusalén. La primera iglesia con Felipe, Pedro va y también algunos de los apóstoles, Pedro y Juan, a dar testimonio, a dar fe de lo que estaba sucediendo. Y ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, se nos narra cómo Pedro, el apóstol del Señor Jesús, que es de los que estaban, de los tres íntimos del Señor Jesús, es enviado a predicar a los gentiles, específicamente a Cornelio, recordemos. Y recordemos que Pedro tenía una visión en que veía que descendían en un lienzo animales que para los judíos no era correcto comerlos, ¿no? Y la visión le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, si yo no he comido cosas inmundas. Voy a leer esa parte, es el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 13, 14 adelante. Dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y después lo que leemos, así que es que vinieron por Pedro y lo llevaron delante de Cornelio para predicar el Evangelio, y ahí
ya cuando llega por fin Pedro ahí con Cornelio, Cornelio le habla también acerca de la visión que había tenido, ¿verdad? Leo hasta el versículo 33. Así que luego envié por ti, eso le está diciendo Cornelio a Pedro, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y ahí me salto hasta el versículo 44, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y fíjense lo que dice este versículo 45 ahí en Hechos. Y los fieles de la circuncisión, de los que hemos estado hablando, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Y entonces ahí vemos cómo los primeros no judíos creyeron en el Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Y también vemos cómo algunos cristianos judíos pues se quedaron ahí sorprendidos. Y lo que estamos leyendo ahora en Gálatas es como algunos de esos cristianos judíos tenían la inquietud de que todos los cristianos en el mundo siguieran las mismas tradiciones. Pero ya leímos qué fue lo que Dios le dijo a Pedro, y después, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, en el capítulo 13, ahora el Espíritu dice: envíame a Pablo y a Bernabé porque a ellos los he escogido, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo dice que él fue encomendado por Dios para predicar a los no judíos. Los Gálatas eran de los no judíos, pero habían venido algunos cristianos judíos a inquietarlos, queriendo que ellos guardaran la ley. De ahí lo que pues hemos venido viendo en la carta. Repito, al principio, en el primer capítulo, el apóstol les habla de que ellos habían tenido un buen comienzo, habían iniciado bien en el Evangelio, pero ahora eran inquietados a seguir las costumbres y la ley de los judíos. En el segundo capítulo hablamos sobre mi propósito es Cristo, y se acuerdan cuando el apóstol Pablo les dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La semana pasada hablamos de vivir por fe, y tomamos nuestro tema también del versículo 11 del capítulo 3, donde habla o donde cita el apóstol Pablo a Habacuc: y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol sigue con el tema, ahora ahí con los Gálatas, pues está preocupado porque se centren en el mensaje del Evangelio, que lo importante para los de Galacia y lo importante para cada uno de los cristianos, podríamos decirlo hoy, es que nos centremos en el mensaje del Evangelio. Y tendríamos que decir, bueno, ¿y cuál es el mensaje del Evangelio? Y creo que en la carta hay varios textos en los que se nos viene explicando el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo no omite de ninguna manera expresar cuál es el mensaje del Evangelio. En este capítulo anterior, el capítulo 3, el apóstol, voy a tomar algunos versículos nada más para hacer referencia a cuál es el mensaje del Evangelio que las Escrituras nos mencionan en repetidas ocasiones. El apóstol Pablo lo hace en esta carta varias veces y continuamente. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Versículo 13 y 14 del capítulo 3.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Tenemos que decir: Cristo nos redimió. Cristo, es decir, el Mesías, el que Dios había prometido desde el principio que había de venir, Él vino y vino a redimirnos, vino a salvarnos. Recordemos que Cristo quiere decir Mesías, el Mesías había de venir. ¿Qué quiere decir que nos redimió? Que nos redimió, de entrada, quiere decir que pagó nuestra deuda con la ley. Quiere decir que pagó nuestra deuda, la deuda que teníamos con Dios, ¿no? Segundo, quiere decir, bueno, porque eso quiere decir redentor. Redentor es el que viene y paga la deuda de alguien, ¿no? La segunda cosa que quiere decir eso de que nos redimió, que Cristo pagó. ¿Cómo lo pagó? Bueno, dice este texto, lo que acabo de leer ahí, que Él mismo se hizo maldición, es decir, Él se hizo pecado, y que cuando fue colgado en la cruz, muriendo en la cruz, es la forma en que Él pagó nuestra deuda. Nosotros somos deudores delante de Dios por todo lo que hacemos y lo que hemos hecho en que le faltamos a Dios, y nosotros no tenemos con qué pagar. Nosotros no tenemos cómo remediar esto, y el Señor Jesús viene y Él paga. Este es el mensaje del Evangelio. Dice: la bendición de Abraham para que alcanzase a los judíos, es decir, a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y esta bendición, lo que, repito, nos dice el texto, la recibimos por la fe. Al final del versículo 14 dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ese es el mensaje, podríamos decirlo sintetizado. Hay varios textos que se les conoce como cápsulas. ¿Por qué digo cápsulas? Porque dentro de cada uno de esos textos, en una forma muy resumida, viene el mensaje completo del Evangelio. Y en esta carta a los Gálatas hay varias de estas cápsulas, y tenemos que visualizarlos. El mensaje del Evangelio es esto: soy deudor, Cristo viene, paga mi deuda al morir en la cruz. La forma en que yo puedo recibirlo es a través de la fe en Jesucristo, y con eso recibo yo la promesa del Espíritu. Ahora viene la pregunta, porque nuestro tema es: hasta que Cristo sea formado en mí. ¿Cómo se forma Cristo en nosotros? ¿Cómo se forma Cristo en mí? Bueno, la primera o el primer paso, la primera cosa que debo entender para que Cristo sea formado en mí es el mensaje del Evangelio, y entender que solamente lo puedo recibir por la fe. Repito, la primera cosa que tengo que hacer para que Cristo sea formado en mí es entender el mensaje del Evangelio, porque de esta manera, entonces yo recibo la promesa. Y lo repito brevemente: soy deudor, tengo que entender de mi condición. ¿Cuál es mi condición? Yo le debo a Dios, yo soy pecador, no puedo pagar. Cristo murió, o es el medio que Dios puso para pagar mi deuda, y que su sacrificio en la cruz fue en mi lugar, y eso satisface completamente la justicia divina. Eso es lo primero que debo de entender para que en mí se vaya formando
o que vaya, como va diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 19, hasta que Cristo sea formado en mí, en vosotros, ¿no? ¿Cómo? Entendiendo mi condición, reconociéndola y sabiendo que yo no puedo pagar, que solamente a través de Cristo puedo salir adelante, y Él es quien puede sacarme adelante. Si hablamos, los teólogos hablan del orden salutis o ordum salutis, y algunos dicen, bueno, es que todo realmente se ejecuta cuando nosotros creemos, pero dicen algunos, bueno, la primera parte es que tendríamos que ser justificados. Cuando nosotros creemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es lo que dice también el apóstol Pablo allá en Romanos. Una vez que creemos, entonces estamos dando el primer paso, o Dios está obrando el primer paso en nosotros, y entonces comienza también el proceso de la santificación. El segundo paso que aquí el apóstol Pablo nos marca también es que comienzo a tomar o a tener esta forma de Cristo cuando me hago y me considero hijo de Dios. Cuando me considero hijo de Dios. Versículo 4 de nuestro capítulo. De nuestro capítulo 4 que estamos leyendo, ¿verdad? Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es muy interesante. ¿Por qué digo que es uno de los pasos para que Cristo sea formado en nosotros? Porque cuando nosotros entendemos esto, primero Dios nos justifica, Dios nos compra, paga la deuda, y el apóstol Pablo dice, dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Pero Dios no nos deja así, sino que ahora lo que Dios hace es que nos hace sus hijos. Y entonces aquí es lo que está también diciendo el apóstol Pablo. Pero cuando somos hijos, entonces, y entendemos esto, que somos hijos de Dios, entonces eso es algo muy importante, porque debemos entonces nosotros también considerar todos los aspectos que hay alrededor de eso, desde mi forma de ser, el simple hecho de que yo soy hijo de Dios y que la gente me vea como hijo de Dios, que la gente reconozca en cada uno de nosotros a alguien que realmente quiere servir y agradar a Dios y que se comporta como un hijo de Dios. Mi forma de ser, mi forma de actuar, todos los aspectos que hay alrededor de mí, incluso la confianza que yo le tengo a Dios. Cuando alguien se acerca a su Padre y tiene esa confianza, esa relación, hay una relación más íntima que simplemente cuando se ve algo de lejos, como cuando se ve algo que es inaccesible para nosotros, cuando se ve algo como que no lo podemos alcanzar, pero si sabemos que somos hijos de Dios, nos acercamos a Dios con esa confianza. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando dice que, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el cual clama Abba Padre. Entonces podemos tener esa confianza y acercarnos a Él. Entonces, como hijos, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra confianza en Dios, y nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de ver las cosas se muestran ahora de otra manera, porque ahora vemos las cosas hacia nuestro alrededor como hijos de Dios. Todo lo que esto representa. Una tercera cosa que habla aquí el apóstol, y quiero decir que hay más cosas, pero de lo que está hablando aquí el apóstol, dice que soy heredero. Versículo 7, lo que les decía hace un momento, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo.
Y eso también debe traer a nosotros un sentir y un actuar diferente, porque tengo que hacerme responsable de lo que Dios me da. Eso me debe de hacer reflexionar todo lo que representa el que seamos herederos de Dios. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Alguien que puede ir y tomar toda la herencia y malgastarla, o alguien que puede usarla en una forma responsable. Gracias a Dios por su gran amor, su misericordia, porque aunque muchas veces nosotros hemos sido como ese hijo pródigo, su cuidado, su gracia, su amor, su bondad nos recibe, nos abriga y nos sostiene. Pero eso debe hacernos también reflexionar sobre cómo reflexionó el hijo pródigo. Ahí en la casa de mi padre los criados están mejor que yo. Entonces, el ser heredero y el formar parte del pueblo de Dios y como hijos de Dios y como herederos de Dios, nos debe de hacer responsables. La última parte del capítulo, el apóstol Pablo dice que presenta la alegoría entre Sara y Agar. Y no quiero detenerme mucho en esto. Lo que sí quiero llamar la atención, porque eso nos va a llevar hacia el próximo capítulo, la próxima semana, sobre el aspecto de la libertad. Éramos esclavos, no podíamos pagar, Jesús pagó nuestra deuda, ya ahora somos esclavos de Él, ya no somos esclavos, ahora somos, el Señor Jesús dice, ya no son mis siervos, ahora son mis amigos, y también ahora nos presenta la palabra de Dios como hijos, y ahora recibimos la libertad. Y esta alegoría que presenta el apóstol Pablo al hablar acerca de vivir todo el tiempo oprimidos bajo la ley y sujetos bajo la ley, no, dice, nosotros somos hijos y somos en ese sentido ahora libres y tenemos la responsabilidad para actuar de una forma correcta. Cuando alguien es libre, tiene la capacidad de poder decir sí a algo y puede también saber decir no a algo. Cuando alguien es libre, puede con toda tranquilidad decir sí quiero esto o no quiero esto. Y cuando vemos a personas que están bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado, vemos qué difícil es para esas personas poder decirle no al pecado. Qué difícil es, porque están atados, están sujetos al pecado. ¿Y qué es lo que nos va a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 5? Y dice la última parte, el último versículo, el versículo 31 de nuestro capítulo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y leo el versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una bendición muy grande poder disfrutar de la libertad que Dios nos da. En una forma, lo voy a decir de esta manera, en una forma responsable. Como hijos ahora tenemos esa bendición de poder decir sí y de poder decir no. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la libertad, él dice, tengamos mucho cuidado, porque algunos cuando vienen y escuchan libertad dicen, ahora ya puedo hacer lo que quiera. No, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo como hijos podemos tener y ejercer una libertad responsable hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo sea formado en mí, que Cristo sea el que obre en mi vida. ¿Cuál es la invitación en esta hora? La invitación primera, y que el apóstol Pablo les está diciendo también aquí a los Gálatas, es: vean a Cristo.
Él estaba preocupado y dice, yo quiero ver que Cristo sea formado en mí. Entonces, la invitación primera también para nosotros es ver a Cristo, que sigamos a Cristo, que dejemos que sea Cristo el que nos forme, que seamos formados como Cristo, que querramos ser como Cristo. A veces es algo que ni siquiera pensamos, ¿quiero ser como Cristo? ¿Anhelo ser como Cristo? La Biblia toda está llena de muchas invitaciones para que seamos como Cristo. Dice en varios pasajes el apóstol Pablo y los otros autores también, los otros escritores como Pedro, todo, dice, Pablo, hasta que alcancéis la estatura del varón perfecto. Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, sea algo que realmente nos esforcemos por alcanzar. La invitación pues es a ver a Cristo, a seguir a Cristo, a dejar que sea Cristo formado en mí, es decir, renunciar a cosas que yo estoy queriendo nada más hacer, a querer ser como Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos invita a ser como Cristo, a dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas. Perdónanos si no es algo que estemos contemplando o no lo hemos visualizado de esta manera, pero tu palabra así nos invita constantemente. Danos dirección, danos guía, inquieta nuestros corazones, para que como tus hijos te honremos, te glorifiquemos, te exaltemos, que queramos ser como Cristo, que cada uno de nosotros anhelemos, busquemos, trabajemos para ser como Cristo. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.